En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo. Entonces los judíos empezaron a discutir amargamente entre ellos: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como me envió el Padre que tiene la vida, y yo vivo para el Padre, así también el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como sus padres comieron el maná y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Queridísimos hermanos, hoy la palabra de Dios nos viene a mostrar la realidad de lo que sucedió en este lugar, el gran misterio. Jesucristo había dicho que Él era el pan vivo bajado del cielo. Y los hombres de todos los tiempos se han cuestionado eso. Incluso está escrito que los hombres se cuestionan: ¿cómo va a creer que sea el pan bajado del cielo? Si miramos el Evangelio de San Juan que leímos hoy, pero vamos a leernos en el capítulo 6, por ahí que como en el verso 42, por ahí 41, 42, donde dice, discutían los judíos porque, 41, donde dice, miren ustedes, cómo la Biblia viene a aclarar las dudas, a disipar las dudas. La Biblia presenta la duda del ser humano. Dos dudas. La primera está en el versículo 41. 41, escuche. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Chocan. Los hombres chocan con el mensaje divino. ¿Cuál era el mensaje divino? Jesús había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y ellos, en vez de creerlo, chocaron. ¿Cómo éste va a decir que Él es el pan vivo bajado del cielo? Y discutían. Pero no solamente esa era la discusión. El versículo ahora 52, encontramos otra discusión. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Primero, Jesús afirma que Él es el pan vivo bajado del cielo. Y los hombres dicen: ¿cómo se le ocurre? Está loco. Segundo, Jesús dice que ese pan es su carne. Y en vez de creerle, comienzan a pelear y dicen:
¿cómo se le ocurre? ¿Cómo que nos va a comer su carne? Y aquí en este lugar es donde Jesús comprueba que verdaderamente Él es el pan vivo bajado del cielo y que es su carne. Hace el milagro. O sea, lo dice en las Sagradas Escrituras y la gente siempre lo discute. Lo discutieron en aquel tiempo y lo siguen discutiendo. Dos cosas importantes. Él es el pan vivo bajado del cielo. Dos, ese pan es su carne. Hoy tenemos que tomar la decisión, agarrar el lugar de los judíos que discutían y que no creían, o el lugar de Pedro que dice, Señor, ¿y a quién vamos a ir? Tú tienes palabra de vida eterna. Por eso el Deuteronomio, cuando hace una representación de lo que sería en el Nuevo Testamento Cristo, es solamente en figura, de Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 en adelante, que se leyó en la primera lectura, ustedes van a descubrir que allí hay un misterio. Allí hay un misterio. ¿Cuál es el misterio? Que Dios le dio a comer maná en el desierto para que la gente aprendiera algo que todavía no lo han aprendido. Vamos a escucharlo. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Jehová, porque estamos leyendo la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Porque este video lo van a ver los protestantes también. Por estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Aquí está entonces el maná. Lo sustentó con el maná para dar una enseñanza. Comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Esto significa que ese maná representaba algo que venía del cielo, pues sus padres no lo conocían ni nadie lo conocía. Para hacerte saber. Aquí está, Lupita, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aquí entonces ya el Deuteronomio nos ha dado una clave. El Deuteronomio nos dice que Dios con el maná quería darle una lección al pueblo. ¿Cuál era la lección? Que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque Dios le había prometido al pueblo darle en herencia su tierra prometida. Y Dios prometió al pueblo de alimentarlo. Y el pueblo no quería creer. Y entonces Dios le dice, no solamente tiene que alimentarte de pan, porque le dio el maná, el pan que representaba a Cristo, sino Dios quería que de ahora en adelante, cuando vieran ese milagro del maná, comenzaran a creer en la palabra. Que comenzaran a creer que Dios cumple su palabra. O sea, que no vivieran solo de pan, sino también creyendo en la palabra de Dios. Que así es como el cristiano comienza a vivir, a creer en la palabra de Dios. Al creer en la palabra de Dios, entonces ya no vive solo de pan, sino vive de la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo? Que el verdadero pan del cielo es Cristo. Aunque los judíos se pregunten, ¿cómo nos va a dar? Este no es el pan bajado del cielo, ¿cómo va a decir que bajado del cielo? Y que verdaderamente ese pan es su carne, aunque los judíos digan, ¿cómo este nos va a dar a comer su carne? ¿Y cuál es la razón? Porque ya hemos aprendido a creer en la palabra. Por eso en el versículo 68, Pedro va a decir, ¿y a quién vamos a ir? Si tú tienes palabra de vida eterna. A ver, sí, el 18, el 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces dice en la Biblia que los discípulos de Cristo deben aprender a vivir de la palabra, alimentarse de la palabra, a creer que lo que está escrito se cumple. Y Pedro entonces expresa, cuando aquellos dudan y dicen, ¿cómo que va a decir que ha bajado del cielo? ¿Cómo va a decir que es la carne de él y que nos la tenemos que comer?
Cuando incluso en el versículo 66 dice que muchos de sus discípulos se fueron y lo dejaron. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Y por qué se fueron atrás y ya no andaban con él? Versículo por ahí en el 60, ¿qué dice 60 o 62? ¿Qué dice 60? Sí, el 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos le dijeron: dura es esta palabra. No sabían vivir de la palabra. Y por eso se fueron en el 66, se fueron y lo dejaron, porque no sabían alimentarse de la palabra. ¿Y qué era lo que había dicho Deuteronomio? Dios le dejó el maná para que aprendan que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto significa que si Dios lo dice, Dios lo cumple, y usted y yo debemos creer en su palabra. Por eso en Jesucristo viene a decir en el versículo 47 lo necesario para nosotros poder comer la Eucaristía y poder vivir de este gran misterio es, versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces el que cree en la palabra de Cristo se alimenta de verdad, del pan vivo bajado del cielo, y tiene vida eterna. Pero es necesario hacer como Pedro. Tú tienes palabras de vida eterna, porque Dios quiere que el hombre no solamente viva de pan, sino que viva también de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ustedes recuerdan Camino de Emaús? San Lucas capítulo 24. En el versículo 32, ustedes van a ver cómo los discípulos dicen que algo pasaba mientras él les explicaba las Escrituras. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Dice las Sagradas Escrituras entonces que cuando nosotros leemos las Escrituras y creemos que es la forma también como Dios nos alimenta, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, comienza a arder nuestro corazón cuando escuchamos las Escrituras. ¿Y por qué arde nuestro corazón? Porque nos prepara para creer, porque nos induce a creerle al Señor, y se cumple: el que cree en mí tendrá vida eterna. Entonces las Sagradas Escrituras son la base de la fe. Las Sagradas Escrituras hace que arda el corazón, y por eso Jesucristo le explicó las Escrituras. Pero antes de explicarle la Escritura, según dice el versículo 25, les metió un jalón de orejas. En el versículo 25 dice que Jesús les jaló las orejas antes de explicárselas, pero cuando se las explicó, ardía en él su corazón. Escuche. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Le jaló las orejas y le dijo otra vez: Padre. Oh insensatos. Oh insensatos. Y tardos de corazón. Y tardos de corazón. Ese es el mundo en que ustedes y yo vivimos. Y nosotros no tenemos que ser así. Le reclamó, le jaló las orejas. Oh insensatos y tardos de corazón. Para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, a nosotros nos cuesta creer en la palabra de Dios, pero a los hombres le creemos fácilmente, a los políticos ni se diga. Y nos engañan y nos mienten. ¿No han visto ustedes, por ejemplo, el pueblo mexicano que le cree a los políticos? Y creen que van seguros, y el pueblo de Venezuela ya pasó por ahí. Y ahora dice: ay, estamos pagando, tonto, por creerle a los políticos. Pero bueno, a los hombres sí le creemos, pero a Dios no. Y dice en la Biblia, lo que debemos creer es lo que dice las Sagradas Escrituras. Y cuando Jesucristo, ahí los discípulos de Emaús, les explicaba las Escrituras, comenzó a arder en ellos el corazón. Se prepararon, ¿para qué? Para reconocerlo en la fracción del pan. Por eso el versículo 35, después del 32, en el 32 dice: ardía el corazón cuando nos explicaba las Escrituras. Y en el 35, entonces
Ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Y cómo lo habían reconocido al partir? El pan. De modo que la Biblia nos enseña que para nosotros poder recibir la Eucaristía necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios que hace que arda el corazón. Y segundo, alimentarnos del pan vivo bajado del cielo. Pero para alimentarnos del pan vivo bajado del cielo, primero tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios hace que se caliente el corazón y podamos ver con claridad o reconocer a Cristo. ¿Saben qué significa reconocer? Volverlo a conocer. Que antes lo conocieron de una manera, ahora lo vuelven a conocer. Eso significa reconocer. Lo reconocen ahora, pero a la luz